¿Qué tal, amigos? Soy el maestro en Derecho, Marcos Pérez Cortés. El día de hoy tenemos para ustedes un video en referencia a cuáles son los derechos que tienen las víctimas de un delito. Muchas ocasiones, cuando llegamos a viajar o viajan en transporte público, hemos sido víctimas de un delito y entonces nos preguntamos cuáles son esos derechos que tenemos como ya sea víctimas u ofendidos. Aquí en particular estamos hablando de los derechos de las víctimas. Tenemos que una víctima va a tener ciertos derechos constitucionales contemplados en el artículo 20 constitucional y también ciertos derechos procesales que están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. También tenemos una Ley General de Víctimas. El día de hoy esta cápsula nos vamos a enfocar a los derechos humanos contemplados en el artículo 20 constitucional. Bien, en primer lugar tenemos que de acuerdo al artículo 20 constitucional apartado C, las víctimas de un delito, toda aquella persona que resiente de manera directa un daño en su persona, en primer lugar va a tener derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le informe cuáles son esos derechos o prerrogativas que tiene la Constitución en favor de esta persona. También se le tiene que informar sobre el procedimiento. El agente del Ministerio Público tendrá que informarle a esta víctima del delito en qué etapas o qué etapa es la que está llevando a cabo en la investigación. También tiene derecho la víctima a coadyuvar con el agente del Ministerio Público para que se le reciban los datos o elementos de prueba. Estos datos o elementos de prueba dependen de la etapa. Si nos centramos en la etapa de investigación, hablaremos de registros de la investigación. Como estos registros de la investigación pueden ser testigos, audios, videos, estas entrevistas de los testigos, alguna otra evidencia documental o material. A eso también tiene derecho esta víctima, a que se le reciban todos aquellos elementos que existen para que se compruebe que se ha cometido un delito en su contra. También las víctimas tienen derecho a interponer estos recursos, recurso de revocación o en su lugar algunos recursos de queja contra el agente investigador en dado caso que no emprenda o no haga la investigación para beneficiar a la víctima del delito. También la víctima tiene derecho a que reciba atención médica. Aquí es fundamental esta atención médica toda vez de que si iba en transporte público, le causaron lesiones con un arma, entonces de manera inmediata tiene derecho a que se le dé atención médica, a que se le dé atención psicológica también. Y por supuesto aquí la víctima va a tener derecho a una reparación del daño a través de, cuando hablemos de una sentencia condenatoria, en una sentencia condenatoria podemos hablar que a la víctima se le tiene que reparar el daño. Bien, recapitulando de manera breve, derecho a recibir asesoría jurídica. Para ello puede contar con un asesor jurídico, ya sea por parte de un abogado privado, licenciado en Derecho, o por parte de un abogado que el gobierno le va a nombrar a la víctima para que pueda asesorarlo, para que pueda representar sus derechos. A coadyuvar con el Ministerio Público, ya hemos comentado, para que se le reciban todos los registros de investigación, datos de prueba, medios de prueba o pruebas dependiendo de la etapa en la que vaya el procedimiento. También tiene derecho a recibir atención médica y psicológica y derecho a que se le repare el daño. Bien, dentro de los derechos de la víctima también tiene derecho al resguardo de la identidad. Cuando hablamos de carpetas de investigación que en particular la víctima va a ser un menor de edad, este menor de edad tiene
el derecho al resguardo de la identidad, o en delitos como violación o trata de personas. Muchas de las ocasiones hay delitos de violación, entonces aquí el derecho al resguardo de la identidad, a que solo tan solo se mencionen cuáles serían las siglas de su nombre y no exponer su nombre completo, no exponerlos a medios que puedan ir en contra de su identidad. También aquí la víctima va a tener derecho a solicitar las medidas cautelares para restitución de derechos. Tiene derecho también a impugnar ante autoridad judicial estas omisiones del Ministerio Público, que en dado caso el agente del Ministerio Público quiera mandar un archivo temporal, un archivo definitivo, resoluciones de reserva, entonces también la víctima tendrá derecho a impugnar ante autoridad judicial estas omisiones o el hecho de que el agente del Ministerio Público pudiera paralizar la investigación. La víctima también cuenta con el derecho de poder impugnar ante autoridad judicial estas determinaciones del agente del Ministerio Público. Bien, aquí tenemos las etapas del proceso penal: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. Dentro de la etapa de investigación, dependiendo del tipo de delito, la víctima puede nombrar a un asesor jurídico. Ese asesor jurídico, como les comentaba, puede ser particular, un abogado particular, o puede ser un abogado que le designe el gobierno para que lo asesore a la víctima, para que represente sus derechos. Y en la etapa de investigación, para que el asesor jurídico se dé a la tarea de coadyuvar con la víctima para que le ayuden a que se presenten en la carpeta de investigación todos aquellos registros de investigación, como fotografías, audios, videos, se le tome su entrevista a testigos, entre otros. En etapa intermedia también el asesor jurídico puede seguir coadyuvando para esta integración o mejor integración de la etapa intermedia, y en la etapa de juicio también. En la etapa de investigación hablaríamos de registros de investigación, etapa de investigación inicial, etapa de investigación complementaria, datos de prueba, etapa intermedia, medios de prueba, y etapa de juicio, órganos de prueba o pruebas. Bien, aquí tenemos entonces los derechos más importantes de las víctimas de un delito. Lo más importante aquí sería que cuando lleguen a ser víctimas de un delito puedan buscar a un asesor jurídico, y que este asesor jurídico, como ya les comentaba, sea particular o sea de oficio, pueda asesorarlos para la mejor integración de su carpeta. En estas épocas, en estos periodos de pandemia, la mayoría de las carpetas de investigación, más que nada todas aquellas que no son con detenido, se están presentando a través de la plataforma de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la predenuncia. Después de la predenuncia, ya para que ustedes ratifiquen ante el agente del Ministerio Público y puedan nombrar un asesor jurídico. Bien, por mi parte sería todo en esta cápsula de los derechos de la víctima del delito. Espero sus comentarios y que nos puedan seguir en el canal. Hasta luego.